primera etapa, y luego la segunda fase, que es el descenso fetal, y la expulsión, que es el alumbramiento. Todo esto ocurre en tiempos. Si vemos aquí en la cronología del tiempo, está más aumentada lo que es la parte de la dilatación o la contracción cervical. Hay hasta 14 horas, podría decirse, incluso hasta 20 horas en algunas mujeres primigestas. Y luego ya la parte de descenso es más corto, como 2 horas podría ser, y la parte de la expulsión igual. Eso vamos a ir desarrollándole más adelante. Entonces, para entrar a esto, vamos a hablar también de los pródromos del trabajo de parto. ¿Qué son los pródromos? Van a ser fases previas al inicio del trabajo de parto. Y tenemos que diferenciar de lo que es un verdadero trabajo de parto y de lo que son los pródromos, ¿no? Los falsos trabajos de parto. Se dice que estos pródromos, o sea, son contracciones uterinas que van a ir con intervalos irregulares. En cambio, los de trabajo de parto son regulares, ¿no? Van a ir preparando, este pródromo va a ir preparando ¿para qué? Para que el feto ya esté en la parte de la cavidad justo para salir, o sea, preparándole para el trabajo de parto, para el inicio del trabajo de parto. Además que son intervalos que permanecen largos, con intervalos que permanecen largos, o sea, no son seguiditos, como aquí que son breves en el verdadero trabajo de parto, y la intensidad igual en el pródromo no cambia. En cambio, aquí la intensidad va a ir aumentando. En el pródromo también hay un malestar principal abdominal inferior. En cambio, en el verdadero parto, el malestar abdominal es en región sacra que es específico. En el pródromo todavía no hay dilatación, en cambio en el trabajo de parto verdadero obviamente se va a ver ya dilatación. Y además que en el pródromo también se alivia la sedación, se puede aliviar con sedación y calma. En cambio en el trabajo de parto no va a calmar por más que le demos algún analgésico. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de los pródromos de trabajo de parto? Si dices que no hay dilatación. Va a ir progresando a una dilatación para ya el inicio del trabajo de parto, doctor. ¿Cuál sería el objetivo entonces? Si va a iniciar un trabajo o si va a iniciar el trabajo de parto, ¿por qué llamamos falso trabajo de parto? Porque es antes del inicio del trabajo de parto, o sea, son... ¿Cuándo inicia el trabajo de parto? ¿Cuándo inicia? Sí. Cuando ya hay la maduración cervical, o sea que Pues hay... Ahí entonces tienes que decir que los pródromos de trabajo de parto tienen la finalidad de madurar el cuello. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué llamamos cuello maduro? Cuando existe una dilatación de 3 a 4 cuando hay una contracción de 3 a 4 en un intervalo de 10 minutos, con una duración podría ser por encima de 30 segundos y una intensidad. Ya el inicio del trabajo de parto, ¿no, Jimena? Sí. Pero en los pródromos de trabajo de parto, la pregunta era, entonces, ¿a qué llamamos un cuello maduro? Cuando ya existe contracciones uterinas de 3 a 4 de intensidad, hay borramiento de 50%. Eso. Y una dilatación de 2-3. 2-3. Sería la característica del cuello maduro que tenga una dilatación de 3 a 4 centímetros. Sí, puede ser. Un borramiento de 50%. 50%. La posición del cervix. Anterior, porque atrás estaba posterior. Posterior. Puede ser central o anterior, central. ¿Cierto? Ya.
Entonces, serían esas tres características, ¿no? La dilatación, el borramiento y la posición del cérvix, con esas contracciones que tú has indicado, que son irregulares, que unas veces son más intensas que las otras, ¿verdad? No tienen una regularidad en la contracción. La finalidad justamente de este tipo de contracciones es madurar el cuello, ¿verdad? Ya, continúo entonces. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes hagan o atiendan o estén haciendo turno en un hospital, la ven a una paciente que viene con falso trabajo de parto. La examinan y tiene contracciones irregulares y tiene un cuello posterior cerrado y las contracciones no son intensas, no son regulares. Entonces le explicarán que es pródromo de trabajo de parto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero si la paciente viene con contracciones regulares y tenemos un cuello que está cerrado, ¿qué harías, Jimena? Esperar. Esperar, ¿se la mandas a su casa? Escuchen bien la pregunta, para todos va. Alondra, tú tienes una paciente que te llega a emergencia, está con contracciones regulares de 3 en 10 minutos hasta 4 en 10, de una duración de 30 a 40 segundos, y le haces un tacto y resulta que el cuello está cerrado. ¿Qué haces con esa paciente? Alondra. Me gustaría que nos mostremos nuestras caras. De esa manera es que intercambiamos, sabemos cómo estamos, ¿verdad? Mire, tienen que entender las preguntas que les hago porque estamos en una clase práctica y tenemos que poner en práctica nuestros conocimientos. Todos han leído programas de trabajo de parto, han preparado el trabajo de parto, el primer periodo de trabajo de parto y acaba la primera pregunta. Si ustedes tienen una paciente con una dinámica uterina regular de 3 en 10, de una duración de 30 a 40 segundos, ¿sí? Pero le hacen un tacto y tienen un cuello cerrado. ¿Qué haces con esa paciente? ¿Te la mandas a su casa, Alondra? ¿Qué haces entonces? ¿Qué diagnóstico tuviera? Gabriela. Doctor, sería un cuello inmaduro, o sea, faltaría lo que es la dilatación. No estoy preguntando si es un cuello maduro o es inmaduro. Me gusta a la pregunta la respuesta. ¿Qué haces con una paciente con con contracciones uterinas, o sea, una dinámica uterina regular? Tiene 3 hasta 4 contracciones en 10 minutos, ¿sí? Son regulares, de buena intensidad, y resulta que no hay modificación cervical. ¿Qué haces? No quites tu diapositiva, por favor, Jimenita, porque sí o sí vamos a seguir con tu tema. Lo que quiero... Perdón, doctora. Quería grabar la clase para tenerlo yo. No necesitan grabar. No necesitan grabar, hijita, porque vamos ya, está bien. Conocimiento. La idea es que ustedes entiendan, que no me aprendan de memoria el tema, sino que pongan que estamos en una clase práctica, no teórica. Está bien, doctora. Voy a volver a compartir. Por eso les estoy poniendo ejemplos. Yo corto interrumpo el tema para que ya, digamos, ya todos sabemos qué es pródromos de trabajo de parto, sabemos en qué consiste el trabajo de parto, cuál es la finalidad, y les he puesto un ejemplo. ¿Qué hacen con esa paciente? Gabriela, ¿qué vas a hacer con esa paciente? Doctora, tal vez sería estimular la maduración del cuello con misoprostol, un medicamento. ¿Qué dices, Boris? Doctora, tal vez hacerle un control, esperar. ¿Qué vas Obviamente a hacer? No. ¿Vas a tener ahí controlándola? ¿Qué vas a controlar?
sigue su dinámica uterina, la tienes 1 hora, sigue con contracciones uterinas de muy buena intensidad, buena frecuencia, duración y no modifica el cuello. Doctora, ¿no podría hacerle inducción? O sea, darle oxitocina, porque si hay buenas contracciones. ¿Cuál es la finalidad de la inducción? Que pueda madurar el cervix de manera. ¿Y cómo madura el cervix? Cuando hay contracciones en el útero. Pero ya tienes contracciones. Por eso piensen en la respuesta. Ya tiene contracciones, tiene de 4 en 10, las contracciones, tiene una duración de 40 segundos cada contracción, tiene una intensidad de 3 a 4 cruces. ¿Qué más quieres conseguir con oxitocina? Si la oxitocina va a dar justamente esa regularidad, esa intensidad, esa característica de la dinámica. A ver, ya tienes la dinámica uterina está adecuada para modificar un cuello, pero ese cuello no modifica. Le vas a poner una oxitocina, le vas a poner misoprostol. El misoprostol, ¿qué va a hacer? Va a madurar el cuello, pero va a aumentar la intensidad y ese cuello no madura. Entonces, doctora, si no hay maduración cervical y no se puede dar algún medicamento para hacer trabajo de parto, entonces lo único que haría es cesárea. Pero mi amor, ¿cuál sería tu indicación? ¿Entiendes? ¿Cuál sería tu indicación? Si no le puedo dar oxitocina, me dices, tienes que saber para qué das oxitocina, para obtener una buena dinámica uterina, pero les estoy indicando que la dinámica uterina debería ser efectiva. ¿Por qué? Porque tiene 4 en 10, tiene 40 segundos de duración y tiene una intensidad de 3 hasta 4 cruces. Y esa dinámica no ha llegado a modificar el cuello, entonces llegaríamos a pensar es que hay patología cervical también. ¿Sí? Y eso deberían haber leído, porque sí dice en el libro, ¿no ve? Hay cervix conglutinados, aglutinados, que dicen que son cervix que alguna vez han tenido un desgarro anterior o han tenido infecciones anteriores o son muy pobres en glucógeno. No tienen la fibra elástica, las células elásticas adecuadas para responder al trabajo del útero. ¿Sí? Entonces tenemos que estar seguros que sí tenga esa dinámica uterina. Si no hay una respuesta, entonces hablamos de una distosia cervical, de un trastorno a nivel cervical. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y puede suceder lo inverso. Se hacen como una paciente que llega con unos 5 de dilatación, tiene 80% de borramiento, ¿sí? Y tiene una dinámica uterina de 1 en 10, con una duración de 20 segundos, ¿sí? Y una intensidad de 1 cruz, pero ya tiene dilatación de 5, o sea, lo inverso. Tiene buena dilatación, pero la dinámica está insuficiente. ¿Qué van a hacer con esa paciente? Magalí. En este caso, doctora, sí se llegaría a dar ya sea la oxitocina, porque esto es el que aumenta la dinámica uterina. Ahí entonces solo nos faltaría. estamos pensando ya en una distosia de contracción, ¿no es cierto? Las contracciones. Puede que la paciente esté mucho tiempo con esas contracciones y que el útero esté cansado, ¿no es cierto? Que se llama hipotonía uterina, ¿verdad? Entonces tenemos trastornos de contracción. Entonces podemos tener patologías como a nivel muscular del útero o a nivel cervical. En ambos casos la paciente sí o sí se tiene que hospitalizar.
¿no es cierto? Entonces, en ambos tendré que hacer una cardiotocografía. De repente tiene una fatiga muscular, que se llama fatiga muscular. De repente esta paciente ha estado mucho tiempo con contracciones uterinas y ha sido difícil que responda el cuello. Al final respondió hasta 5, pero se consumieron los receptores a oxitocina y resulta que entra en una hipotonía uterina, ¿sí? Y en ella, si vemos que el bebé está en buenas condiciones, vamos a sí o sí colocar oxitocina para regularizar esa contracción, ¿no es cierto? Entonces cambio, ¿sí? Ahora continúas el tema. Ahora nosotros entonces ya tenemos clara la idea de qué es un pródromo de trabajo de parto, en qué momento debo internar a una paciente. Pues si la paciente está con una contracción uterina regular y tiene un cervix maduro, se tiene que hospitalizar porque está iniciando trabajo de parto. Si tenemos una paciente con buena dinámica uterina y no hay modificación cervical, también tendría que hospitalizarse, pero ya con otra idea, ¿no es cierto? Estoy pensando en una patología cervical y probablemente a esta paciente la tenga que intervenir. La otra paciente que llega con modificación cervical, que casi está con 5 o con 6 de dilatación, pero no tiene buena dinámica uterina, entonces podría regularizar la dinámica uterina a través del uso de oxitocina y tengo que controlar porque estas dos últimas pacientes son de alto riesgo, ¿no es cierto? Porque el bebé con una fatiga muscular, con un cansancio muscular, de repente puede estar entrando en un sufrimiento fetal. Entonces, para iniciar, tengo que hacer una cardiotocografía y ver cómo está mi bebé para poder iniciar una conducción. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí no te interrumpo porque pródromos de trabajo de parto está claro. En qué momento voy a hospitalizar a la paciente y cómo voy a manejar a esa paciente, ¿sí? Sí, entonces solamente recalcando, ¿no?, esta parte también de las contracciones de Bactron-Hicks, que son con una intensidad y frecuencia, pero no van a, esas intensidades bajas no van a llegar a ser más de 3 minutos en la parte prodrómica, en la fase prodrómica, perdón. Y también el aumento del flujo y las reacciones vasomotoras en rostro que van a ser por cambios hormonales y en las últimas semanas de la gestación también. Y también la eliminación del tapón mucoso que va a estar formado en el conducto cervical que se debe a cambios en el sufrimiento del feto y este también se va a formar el tapón mucoso. El descenso en el fondo uterino igual en la fase prodrómica y también el encajamiento en la pelvis materna. Esto es importante saber porque en las primigestas, en las primeras puede ocurrir hasta 2 semanas, ¿no?, antes del parto. En las primigestas el encajamiento se dice que dura 2 semanas, en cambio en las multíparas, este encajamiento suele ocurrir ya al inicio del trabajo de parto, el encajamiento, todo el descenso del feto en la parte pélvica, ¿no? Pero, y esto en la mujer o la embarazada va a aliviar la dificultad respiratoria. Obviamente, cuando el bebé está arriba, hay compresión de la cavidad torácica y esto impide que haya buena ventilación pulmonar, entonces por eso hay dificultad respiratoria, pero cuando ya desciende el bebé o el feto, esto ayuda a que haya menos dificultad respiratoria. Y como va a descender, también va a haber polaquiuria y también va a haber parestesias. Bueno, hablando del inicio del parto, ¿hay alguna diferencia entre encajamiento y acomodación o cabeza fija? Una cosa es la cabeza fija y la otra es encajada, ¿o es lo mismo? Es diferente, doctora. Es diferente. ¿Tú crees que encaja la presentación en la primigesta o es que se fija la presentación? De repente esto vamos a tocar cuando demos el tema del mecanismo de parto, ¿no?
pero me gustaría que sí uses y muy clara o sea, muy oportuna tu énfasis en que digas que en la primigesta primero encaja, no encaja, sino que se fija la presentación. Ya está acomodada la presentación en el estrecho superior, ¿cierto? Sí. Está fijada la presentación, pero el encajamiento se va a dar cuando se inicie el trabajo de parto, posiblemente, o cuando ya esté avanzado el parto. Pero se fija la presentación en la primigesta, y en la multípara muchas veces puede permanecer libre inclusive la presentación, ¿verdad? Y estar con dilatación importante. O sea, tarda en acomodar en las multíparas, ¿verdad? Eso es lo que pretendías decir. Sí. ¿Ya? Bueno, ahora continúe. Ya. El inicio del parto, para que exista el inicio del parto necesitamos que haya contracciones de 2 contracciones en 10 minutos, con una intensidad que se le dice que se le calcula la intensidad en milímetros de mercurio. Esta intensidad tiene que ser mayor a 25 milímetros de mercurio y una duración de mayor a 30 segundos. Entonces, también la dilatación cervical tiene que estar de 3 a 4 centímetros y, como dijimos, tiene que estar centrado también y tiene que estar semi-borrado, o sea que un 50% de borramiento, ¿no? Ese es el inicio de trabajo de parto. En el periodo de dilatación, ya hablando del primer periodo, vemos, ¿no? Aquí en la gráfica, digo, en la tablita, los tiempos en los tiempos esperados en los que se ve las diferentes etapas. En la primera etapa puede ser de hasta 20 hasta 14 horas, dependiendo a las fases, porque igual se divide en fases, y en la parte de expulsión, como habíamos mencionado, casi 2 horas. En cambio, en la tercera etapa, igual casi como 1 hora, 2 horas en algunas mujeres. Pero ya, eso es en cuanto a los tiempos, ¿no? Y ya entrando a la parte de dilatación, vemos que se divide en fases. La fase de latencia en nulíparas puede durar hasta 20, eso es lo máximo. En multíparas hasta 14. En la fase activa se divide igual en una fase, en una subfase de dilatación y de descenso. En la dilatación, la nulípara tiene una dilatación de 1 a 2 centímetros por hora, y esto puede durar hasta 6 horas. En la multípara tiene 1,5 centímetros por hora igual, y esto puede durar hasta 4 horas. Y en el descenso la nulípara puede descender 1 centímetro por hora. En cambio, la nulípara desciende más rápido. Todo esto en cuanto a la multípara es más rápido porque ya su cervix ya está preparado para este trabajo de parto. En el periodo de dilatación, la duración, esto creo que era lo mismo. No. En cuanto a duración, hemos mencionado que esto es lo mismo casi. Los efectos de las contracciones uterinas van a depender, la duración va a depender tanto de los efectos de las contracciones, la relación entre el pelvis y el feto, también depende del canal blando del parto al cervix, nos estamos refiriendo, porque la parte del cervix en este caso se vuelve blando, ¿no? La parte de arriba ya se vuelve a contraer, y una vez que se contrae no vuelve a ponerse a su estado relajado, si no está contraído permanentemente. Y la duración normal es con una dinámica uterina espontánea en las primíparas de 8 a 12 horas y en las multíparas de 6 a 9 horas. Si hay un parto precipitado en la nulípara, puede tener una duración de menor a 3 horas o una velocidad de progresión de hasta 3 centímetros por hora. Y en la multípara una duración menor a 1 hora. En la fisiología del periodo de dilatación, igual vemos entonces el borramiento que habíamos dicho, que cuando hay un borramiento o sea, que no existe nada de borramiento,
o sea, el tamaño del cervix se mantiene entre 4 a 5 centímetros, entonces es 0%. Y si se mantiene de entre 2 a 3, incluso decía un poquito menos, 50%. Pero si ya se ve la parte de la bolsa y la cabeza y se puede hacer tacto bien, entonces sí es un 100%. En cuanto a la dilatación cervical, igual vemos que esto depende, en las nulíparas puede ser despuésito primero en las multíparas. La multípara va a ser simultáneo al borramiento cervical. O sea, ambos van a ir casi juntos al mismo tiempo. En cambio, la nulípara va a ir, primero va a haber un borramiento, primero va a haber una dilatación, primero va a haber un borramiento, luego una dilatación a medida que vaya el feto avanzando. No, y la forma... No, progresando a medida que progresa el trabajo de parto. Y la formación de las bolsas, a medida que igual el feto va encajando o progresando en el trabajo de parto, se van a ver formación de las bolsas en la parte de aquí abajo. Ya. Periodo de dilatación y fase latente. Cuando ya nos metemos a la parte de las fases, decimos que la fase latente, desde el comienzo de las contracciones uterinas regulares hasta el comienzo de la fase activa, tiene con una dilatación de, eso les decía, ¿no? 1,8 a 3, dicen en algunas literaturas, en algunos 2 a 3. Y es sensible a factores externos, o sea que en la fase latente podemos inducir con algo y podemos calmar o es sensible a factores externos. Se produce el reblandecimiento y borramiento del cuello uterino, no supera las 12 horas. Y esa duración igual de 6, en las nulíparas de 6 a 10 horas y en las multíparas de 4 a 8 horas. En la fase activa ya comienza cuando hay una dilatación de 4 centímetros, ¿ya? Y cuando la tasa de dilatación cervical comienza a cambiar rápidamente. Y termina esta fase cuando ya hay una dilatación de 10 centímetros completa. Y esta es poco sensible a factores externos, ya no vamos a poder detener esta fase. Y estas subfases, hay las fases de aceleración, el de declive máximo, el de desaceleración. Esta partecita le voy a explicar en esta parte. La fase de aceleración, en la fase de latente, aquí está, ¿no? La fase de latente va a durar en horas, hasta 6 horas puede durar, y una dilatación no está al 100% completada. Mira, está apenas en 2,3. En cambio, en la fase de aceleración, no sé si ven mi punterito. En cambio, la fase de aceleración ya empieza a subir un poco más, igual dura entre 2 horas y hay una dilatación ya hasta 4, aumenta a 4 dilatación. Y la fase de declive máximo igual 2 horas puede durar y este es lo máximo, que sube muy rápido. Una vez que sube ya llega a los 10 centímetros de dilatación. Y la fase de desaceleración ya justo para el periodo expulsivo, que ya en horas, en tiempo, es poco, ¿no? Igual puede durar hasta 45 minutos, 1 hora. Eso. El periodo de dilatación anormal. Cuando puede haber periodos de dilatación normal. Esto en la fase de latente de más de 20 horas en nulíparas, o puede ser de 14 en multíparas. Esto si la dilatación cervical no avanza en un periodo de 2 horas en fase activa, o descensos prolongados, o detención de descensos. Tenemos que estar atentos a este tipo de anormalidades. Y también la ruptura de membranas en amniorexis, o amnosexis también se le llama. Ruptura tempestiva oportuna,
espontáneamente cuando la dilatación es de más o menos de 10 centímetros, o sutura precoz. Esta sutura precoz también lo dice prematura en algunos libros, y esta ocurre con la dilatación. Esto ocurre durante la dilatación, pero antes de que ésta sea completada. Y la ruptura tardía ocurre durante el periodo expulsivo. Otra cosa que también tenemos que evaluar, las características del líquido amniótico. Obviamente vamos a hacerle auscultación al feto, todas las características que veamos. Y aparte de eso vamos a ver las características del líquido amniótico. Si va a ser verdoso, puede ser un proceso un proceso de meconial. Puede ser un proceso meconial verdoso o puré de arvejas. Si va a ser rojo en borra de vino, también podemos sospechar de esto, si no me equivoco. Y líquido amniótico igual rojo vivo es sangrado profuso de una arteria, y también si es un olor fétido, pensamos que puede ser un proceso infeccioso. El de borra vino, no me acuerdo, doctora. Ya, eso sería, doctora. Ya, pero tú me has hablado, has presentado todo lo que sucede con el útero. Pero estos cambios, estas contracciones en este primer periodo de trabajo de parto, ¿cómo repercute en el bebé? ¿Cuál es la fetocardia que puede presentar el bebé? ¿Cuál es la presión arterial que la paciente puede cambiar, no cambia? Si la paciente sabe respirar, no sabe respirar en este periodo, ¿le afecta al bebé, no le afecta? Dime, si tú tienes una paciente con o auscultas la fetocardia, ¿cómo haces el control del bienestar fetal en un control del trabajo, del primer periodo de trabajo de parto? A ver, Boris, si la paciente está en contracción, el útero está en contracción, ¿qué frecuencia cardíaca esperas encontrar? ¿Del bebé? Claro, del bebé, porque la contracción es una agresión para el bebé. ¿Qué pasa cuando se contrae el útero? Boris. Aumenta la presión hidrostática de las bolsas y eso puede... Aumenta la presión hidrostática que se encuentra en las bolsas de las aguas. Pero te digo, ¿qué pasa con el bebé? No con el líquido amniótico. ¿En qué le afecta al bebé una contracción uterina? ¿O todo está normal? Cuando nosotros estamos atendiendo un parto, estamos haciendo control de la dinámica uterina en este primer periodo de trabajo de parto. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Primero, que la paciente esté respirando adecuadamente. Si respira mal, ¿qué le pasa al bebé? No va a oxigenar adecuadamente, ¿no ve? Producir asfixia. ¿No ve? 1. Tenemos que enseñar a respirar. Hay pacientes que respiran muy superficialmente, entonces el niño entra en hipoxia. 2. Cada contracción, si yo le tomo la presión arterial cuando la paciente está en contracción, ¿va a aumentar su presión arterial o va a bajar? Para no hacer diagnósticos cerrados. A ver, Jessica Gabriela. La presión arterial, doctora, llegaría a subir. ¿En cuánto? ¿En cuántos milímetros de mercurio? Porque estoy de acuerdo.
Tú agarras y le tomas la presión arterial a la paciente en contracción. ¿En cuántos milímetros de mercurio esperas que aumente? Y no vas a hacer diagnóstico de preeclampsias, ¿no ves? Máximo sería 10 milímetros de mercurio. ¿No? Sí, máximo nos va a aumentar en 10 milímetros de mercurio. O sea que si la paciente tiene 90-60, si le tomas en contracción, puede tener 170 de presión. ¿No es cierto? Esperas que aumente esa presión. ¿Y cuál es la fetocardia? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal en contracción? ¿Qué es lo que sucede cuando el útero se contrae con el bebé? Alondra. Estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando hay contracción? Cuando tú controlas una dinámica uterina durante el primer periodo de trabajo de parto, los cuidados que debes tener y detectar a tiempo una pérdida del bienestar fetal, ¿no es cierto? O sea, que no entre en sufrimiento fetal cuando te das cuenta. Si no sabes qué es lo normal, de repente se te evita el bebé. Tienes que darte cuenta. Por eso es que cuando nosotros atendemos un parto con ciencia, tenemos que controlar la dinámica uterina, tenemos que controlar la frecuencia cardíaca fetal, la presión de la paciente, ¿verdad? Y tenemos que controlar la característica de respiración que tiene la paciente para que pueda haber una buena perfusión uteroplacentaria. ¿Sí? Entonces, tengo que saber en qué cambie. Si yo le tomo a la paciente una presión arterial durante la contracción, va a estar aumentada su presión arterial. Si le toma cuando no está en contracción, va a estar disminuido, o sea, va a estar normal. Entonces, tengo que saber cuál es su presión arterial de base de mi paciente que está entrando en trabajo de parto. Entonces, le tomaré cuando está en relajación. ¿No es cierto? De esa manera me voy a dar cuenta qué presiones me está manejando la paciente. Ahora, la frecuencia cardíaca fetal es lo mismo que la frecuencia cardíaca fetal me aumente en más de 20 latidos por minuto. Suponte que la presión de base del bebé, o sea, de base significa que yo tomo una presión arterial en relajación, en contracción, postcontracción y saco una media. ¿No ve? O tomo la presión arterial solamente en relajación y digo qué presión, qué frecuencia cardíaca maneja mi bebé en relajación. Pero, ¿qué pasa? Tengo que saber qué es lo que sucede cuando el útero se contrae, en qué le repercute al bebé, en qué le afecta al bebé una contracción uterina. Gabriela. Doctora, si no me equivoco, cuando hay esto de contracción uterina, va a haber lo que se llama en el monitoreo las desaceleraciones en el bebé, que es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, al contrario de lo que hay en los movimientos fetales, en el que va a aumentar la frecuencia cardíaca fetal. Esto es cuando hay el monitoreo, eso nos ha enseñado con las curvitas. Entonces, cuando hay la contracción, va a disminuir la frecuencia cardíaca fetal por la compresión de la cabeza. Pero ¿acaso la cabeza ya está encajada? Por eso hay una diferencia. Cuando nosotros tenemos a una paciente en trabajo de parto con una cabecita acomodada, sin que esté encajada, ¿sí? Si no está encajada la cabeza, ¿qué pasa cuando hay contracción uterina? Disminuye la oxigenación al bebé, ¿no ve? Porque los vasos se están colapsando. Entonces hay una disminución, hay una hipoxia transitoria en el bebé. ¿El bebé cómo nos ha de responder a esa hipoxia? Con taquicardia, porque va a aumentar la frecuencia cardíaca queriendo compensar esa falta de oxígeno.
¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en un primer periodo de trabajo de parto, si en relajación el bebé tiene 140 latidos por minuto, en contracción espero que aumente entre 10 a 15 latidos por minuto. Si ustedes han leído el libro, dice, en contracción va a aumentar el latido cardíaco entre 10 a 15 latidos por minuto. ¿Dice o no dice? ¿Quién me responde? Los que han estudiado del libro. ¿O me estoy inventando de repente? ¿No ve? Entonces, yo espero que aumente porque hay una perfusión úteroplacentaria disminuida en la contracción uterina. El bebé va a compensar esa su hipoxia aumentándome la frecuencia cardíaca. Pero si me aumenta más de 15 latidos por minuto, está el bebé mal. Si la frecuencia base de mi bebé es 140, con la contracción uterina espero que aumente entre 150 a 150 latidos por minuto. Pero si está en 160 ya mi bebé está un poco mal. O si mi bebé tiene una frecuencia de base de 130 por minuto, máximo me tiene que aumentar hasta 145. Por eso es importante tomar la frecuencia cardíaca en relajación, en contracción y postcontracción. Estamos hablando del primer periodo de trabajo de parto, que no va a ser lo mismo cuando nosotros mañana llevemos mecanismo de parto. No va a ser lo mismo porque ustedes ya han mencionado, cuando ya completa la dilatación va a comenzar el descenso de la presentación, o sea, va a encajar esa presentación y va a empezar a descender. Entonces ahí vamos a tener lo contrario de lo que pasa en el periodo de dilatación. La masa encefálica se va a comprimir porque el bebé está queriendo atravesar un conducto, un tubo. Y al pasar el tubo, porque el canal del parto es como un tubo acodado, ¿no es cierto? Entonces ese tubo va a querer atravesar el bebé y al querer atravesar se suceden los cambios o moldeamientos de la presentación, el acabalgamiento de los parietales. Al acabalgar los parietales va a disminuir, va a comprimir la masa encefálica. Y al comprimir la masa encefálica, el bebé va a responder en forma simpática o parasimpática. Cuando te apretan aquí la cabeza, ¿qué pasa? La persona se desmaya, ¿no? ¿O no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una bradicardia. Entonces, en el periodo de descenso de la presentación es lo que va a suceder, lo que Magalí decía. Va a haber una respuesta parasimpática. El bebé, en lugar de aumentar su frecuencia cardíaca, va a disminuir, pero no tiene que disminuir más de 15 latidos por minuto. Por eso es importante saber la frecuencia cardíaca basal del bebé. No es que vamos a esperar que esté con 120 latidos por minuto por debajo de 120. Si mi bebé está manejando presiones de 140 y me va a bajar a 120, si mi bebé ya está descompensado porque ha bajado su frecuencia cardíaca en 20 latidos por minuto, en más de lo normal. No debe bajar más de 15 latidos por minuto. Esto en el periodo de descenso porque hay compresión de la masa encefálica. Pero cuando estamos controlando el primer periodo de trabajo de parto, en la contracción va a haber disminución de la oxigenación. La cabeza no está encajada, pero está fija. Al estar fija, no hay una compresión de la masa encefálica. Entonces, mi bebé me va a responder con taquicardia, aumentándome la frecuencia cardíaca entre 10 a 15 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, mi trabajo de parto está yendo bien. ¿Entienden? Por eso son importantes, es importante estos controles. La dinámica uterina, la respuesta del bebé a esa dinámica uterina
y el hecho de que esa dinámica uterina tiene que ser efectiva. ¿Por qué? Porque me tiene que dilatar 1,5 centímetros en la multípara por hora y en la primigesta 1 centímetro con 2 puntos, de 1 a 1.2. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera estoy controlando adecuadamente mi trabajo de parto. ¿Por qué? Porque un trabajo de parto prolongado va a afectar a mi bebé. ¿No es cierto? Puede perder su bienestar fetal, mi bebé, lo que antes llamamos sufrimiento fetal. Un trabajo de parto va a consumir los receptores de la oxitocina y el bebé va a entrar, y el músculo uterino va a entrar en fatiga muscular, ya no va a responder a la oxitocina y entonces va a entrar en oligocistolia. O sea, va a disminuir la dinámica uterina en frecuencia, en intensidad, en duración, y no va a progresar el trabajo de parto. Porque hemos dicho que el parto va a progresar gracias al motor, gracias al trabajo de la contracción uterina. Si el útero no contrae en forma adecuada, vamos a decir, la dinámica uterina es efectiva. ¿Por qué? Porque el cuello va a responder en esa dilatación que les estoy indicando, en 1.5 o 1.2 respectivamente por hora. ¿No es cierto? Y digo, me está yendo muy bien mi trabajo de parto. De esa manera yo voy a calcular. Si una paciente entra con 7 de dilatación, está en la fase activa del trabajo de parto, ¿verdad? Y digo, la fase activa, cuando la paciente llega a 7 de dilatación, hasta llegar a 7 de dilatación ha utilizado las 2/3 partes del trabajo de parto. O sea, de las 12 horas que está utilizando en la primigesta, las 2/3 partes significa 8 horas. ¿No es cierto? En esas 8 horas, esa paciente ha llegado a 7 de dilatación. Si la paciente me llega con 7, yo calculo y digo, tiene que completar la dilatación a 10, máximo en 4 horas. ¿Sí? Entonces digo y calculo, esta paciente va a completar su dilatación en 4 horas, máximo. Más 1 hora de descenso de la presentación, en 5 horas debe tener su parto. ¿No es cierto? Pero si noto que la intensidad no es muy buena, puedo yo controlar con oxitocina, hago una conducción de ese trabajo de parto y disminuir a esas 5 horas y hacerlas en unas 2 horas o máximo en 3 horas. ¿No ve? Entonces, eso se llama planificar el parto. Estoy planificando el tiempo en el que va a nacer ese bebé. No tiene que salir de ese tiempo porque si no mi bebé va a entrar en hipoxia y voy a tener un niño con Apgar malo, que a nadie le gusta entregar un niño con Apgar malo. Por eso el trabajo de parto es un arte, tenemos que atender con conocimiento, con ciencia, ¿me entienden? Si nosotros sabemos cuáles son los efectos que tiene la dinámica uterina sobre el feto, ¿no? Y la dinámica uterina, la contracción sobre la madre, sobre la presión de la madre, la misma posición de la madre también va a ser afectada. Si a la madre la voy a tener en decúbito dorsal, ¿qué es lo que está pasando? Estoy comprimiendo los grandes vasos. Entonces, la oxigenación de la madre no va a ser buena, por lo que en el primer periodo de trabajo de parto a la madre la tengo que poner en decúbito lateral, con preferencia izquierda. ¿No es cierto? Tengo que controlar que esa paciente haya cenado o haya comido algo. Si es una paciente que está en un trabajo de parto muy prolongado y ya todo un día ha estado y sin comer porque hemos esperado a que madure el cuello, camine, la hemos hecho caminar a la paciente y la paciente no tuvo tiempo de comer algo. Entonces la paciente está en un ayuno prolongado y el ayuno prolongado le va a afectar también al bebé porque va a entrar en hipoglicemia.
Entonces, es importante saber que la paciente haya ingerido alimento. ¿No es cierto? Si la paciente está mucho tiempo en ayuno, le voy a poner un suero glucosado y voy a mejorar, ¿no es cierto?, la vitalidad de ese feto. Para que vean qué aspectos tenemos que cuidar en el primer periodo de trabajo de parto. El tiempo del trabajo de parto, tengo que saber calcular en base a qué dilatación está ingresando la paciente para poder calcular en qué tiempo tiene que completar la dilatación. ¿No ve? Y que tengo sí o sí que controlar la dinámica uterina, la fetocardia. Tengo que saber las reacciones que tienen, porque si yo hago una cardiotocografía, han debido escuchar, si han llevado ya cardiotocografía silente, una gráfica con una imagen silente, con una gráfica silente, que quiere decir que el bebé en contracciones ya no reacciona, reacciona con 5 latidos, 1 latido por minuto, ¿me entienden? Entonces la imagen nos ha de dar silente, algo así recto nomás, eso se llama silente, ¿no ve? No que si nosotros nos mostramos una cardiotocografía, una imagen de una cardiotocografía normal, cuando el bebé, cuando ha habido una contracción uterina con una intensidad máxima, esa intensidad máxima, cuando comparamos con la frecuencia cardíaca, el bebé tiene que aumentar su latido cardíaco entre 10 a 15 latidos por minuto. Entonces, el ápice de la contracción se compara con la respuesta del bebé en la frecuencia cardíaca y vamos a ver que esa frecuencia cardíaca nos ha aumentado. Digo, mi bebé está bien. Pero si la imagen me da otra, que en cada contracción uterina se mantiene con 140, digo, el bebé no está reactivo. Mi bebé se me va a ovitar. A eso se llama reactivo o no reactivo. Es reactivo porque reacciona. ¿Por qué? Porque cuando le falta el oxígeno, mi bebé va a aumentar la frecuencia cardíaca entre 10 a 15 latidos por minuto. ¿No es cierto? Entonces digo, mi bebé me está reaccionando, está reactivo, puedo seguir controlando su trabajo de parto, ¿verdad? Pero si mi bebé no está reactivo, ¿qué voy a hacer? No, tengo que sacar a ese bebé por arriba porque no está reactivo, mi bebé no va a soportar el trabajo de parto y se me puede ovitar en el camino. Para que vean cuán importante es saber manejar, ¿sí?, este tiempo del trabajo de parto. Importante saber en qué momento voy a internar a la paciente, qué es un pródromo de trabajo de parto, que pueden haber patologías cervicales o patologías uterinas que me alteren el inicio del trabajo de parto o me alteren ya un trabajo de parto iniciado. Y de acuerdo a mis conocimientos, o la interrumpo por arriba o hago una conducción del trabajo de parto. Y durante el trabajo de parto, ¿qué cuidados debo tener? Primero, que la paciente no esté en ayuno prolongado. Segundo, que debe estar en posición de cúbito lateral izquierdo, que el bebé tiene que estar reactivo. Entonces ya saben a qué se llama el bebé reactivo, ¿no es cierto? Que el bebé tiene que estar reactivo, la dinámica uterina tiene que ser efectiva. La dinámica uterina efectiva, ¿a qué llamamos? A que debe progresar ese trabajo de parto en 1.2 o 1.5 de dilatación por hora, ¿verdad? En una multípara o una nulípara, ¿verdad? Entonces estamos fijando nuestros conocimientos. Todos han leído y creo que con esto está claro en cuáles son los controles que debemos hacer en un trabajo de parto, qué reacciones, en qué momento debo tomar conductas adecuadas. ¿Tienen alguna pregunta sobre el primer periodo de trabajo de parto? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Cómo está Alondra? Doctora, en realidad, no me quedó claro qué se hace cuando hay contracciones ya regulares, pero no hay
la dilatación, la maduración cervical, no voy a entender bien. No, no me digas no hay maduración cervical, simplemente que no ha habido respuesta, el cuello no ha respondido a esa dinámica uterina, ¿no es cierto? Entonces, les dije que existen patologías cervicales, pueden haber infecciones que hayan cicatrizado mal ese cervix, ¿no es cierto? O que haya falta de fibras elásticas adecuadas o de glucógeno, ¿no es cierto?, a nivel de cervix. Entonces, este cervix está como fibrosado. Al estar fibrosado, al haber, ustedes vayan a tarea para mañana, busquen patologías cervicales. ¿Qué cuellos no te van a responder a la dinámica uterina? ¿A qué se llama un cuello conglomerado? ¿A qué se llama un cuello? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, aglutinado, conglomerado, ¿a qué se llaman estos cuellos y qué patologías se relacionan? Entonces, estas pacientes no va a progresar su trabajo de parto y tengo que sacar por arriba porque el útero hasta se me puede romper. Recuerden que cuando hay una buena dinámica uterina con buena intensidad y ustedes empujan al bebé por arriba sin que haya una dilatación, se va a romper ese útero. ¿No es cierto? Entonces, tiene que haber una respuesta. Por eso decimos, tiene que haber una dinámica uterina efectiva. ¿Cuál es la dinámica uterina efectiva? Cuando tenemos de 4 hasta 5 contracciones en 10 minutos, con una duración de 40 a 45 segundos, una intensidad de 3 a 4 cruces, que tiene que ser evaluada por la intensidad, por la consistencia del útero, decimos, ¿no es cierto? Entonces, cuando son 4 cruces es cuando la consistencia está muy dura del útero, ¿no es cierto? Entonces, decimos, si con esta dinámica uterina no modifica el cuello, entonces quiere decir que hay algo que está afectando al cuello para que no responda a este trabajo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, o de lo contrario, te viene una paciente con una dilatación importante ya de 5 o 6 y sin embargo tiene una mala dinámica uterina. Quiere decir que esa paciente debió estar en un trabajo de parto prolongado, se ha cansado los receptores, se han consumido los receptores de oxitocina en el músculo uterino, por lo tanto no está viendo una respuesta. Y el útero y el trabajo de parto se va a estacionar ahí. No, ya no va a progresar más la dilatación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una prueba de parto. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner oxitocina para mejorar esa dinámica uterina. Cuando digo dinámica uterina, me estoy refiriendo a la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones. ¿No es cierto? Si la dinámica uterina es insuficiente, mejoro con oxitocina. Pero si hay una dinámica uterina que debería ser efectiva y no modifica el cuello, quiere decir que hay una patología cervical. Ahí no le puedo poner oxitocina, porque si ya tiene buena dinámica, ¿qué voy a obtener con oxitocina? Se me va a romper el útero. ¿No es cierto? Entonces, algo está pasando. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son las respuestas a las contracciones uterinas durante el trabajo de parto? Cuando digo trabajo de parto es el periodo de dilatación. Mi bebé tiene que responder, tiene que estar reactivo durante este periodo. ¿A qué llamo bebé reactivo? A que tiene que aumentar su frecuencia cardíaca mi bebé en 10 a 15 latidos por minuto durante la contracción. Mi bebé está reactivo, está yendo bien mi bebé. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la cabeza, si bien está acomodada, pero no está encajada. Entonces, la contracción está disminuyendo, hay cierto grado de hipoxia, porque la contracción colapsan los vasos, entonces disminuye la frecuencia cardíaca del bebé. ¿Por qué? Porque está recibiendo menos oxígeno. Y mi bebé va a tener que responder para poder oxigenar su cerebro, va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero que no aumenten más de 15 latidos por minuto.
Y si no aumenta en esta fase su frecuencia cardíaca, es un bebé que no está reactivo y se me puede evitar en el camino. Entonces, eso es lo que quiero que se les grabe, que el parto no es como las parteras, que vamos a decir, camine, 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 señora, y cuando tenga ganas de pujar, la atiendo. No es así. Tenemos que hacer el control estricto de la paciente. Inclusive, en este periodo tenemos que dar apoyo psicológico, porque el dolor de parto es demasiado doloroso. Generalmente la mujer, el umbral del dolor, dependiendo del nivel social que tenga, a veces las señoras del campo son estoicas, ¿no es cierto? El umbral del dolor lo tienen alto, ¿no ve? Porque sufren, no les sacuden sus maridos y no dicen nada, ¿no ve? Les duele, no dicen nada, ¿verdad? En cambio, las mujeres de ciudad, como nosotras, nos pica un mosquito y estamos gritando, nuestro umbral del dolor es demasiado bajo. Entonces empezamos un trabajo de parto y estamos gritando, llorando, haciendo alboroto y medio, sin que haya una buena intensidad. Por eso que hay mujeres del campo que llegan con dilataciones completas sin quejarse. Y señoras de, digamos, médicos o, qué sé yo, profesionales que llegan haciendo alboroto y apenas están con 4 de dilatación, ¿no es cierto? Entonces, el umbral del dolor, y tenemos que reconocer nosotros ese aspecto psicológico de las mujeres. Tenemos que dar apoyo psicológico a la paciente, tenemos que enseñar a respirar a la paciente para que el bebé oxigene adecuadamente, para que vean cuán importante es el control de este periodo del trabajo de parto para que nosotros podamos obtener niños sanos. No hay mejor cosa, no hay más felicidad más grande que entregar un niño con llanto, llorando, rosadito, feliz, queriendo lactar. ¿No es cierto? Que tener un niño completamente flácido, Hulk, verde, yo digo Hulk, ¿no? Porque se ha meconeado nuestro bebé, está impregnado de meconio y tienes que dar al neonatólogo que lo reanime, que lo interne todo. Ustedes se ponen en lugar de esa señora y dicen, Dios mío, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, tenemos que atender el parto con conocimiento, conociendo cuáles son las reacciones, cómo deben ser la dinámica uterina, la respuesta de estas, etcétera, y todos los aspectos que les he indicado que debemos tener en cuenta cuando nosotros estemos haciendo internado y estemos atendiendo parto. O de repente ustedes ya van a egresar y todavía no entran a una residencia, pero van a trabajar en clínicas. Y en las clínicas van a ingresar las pacientes y el ginecólogo te va a llamar y te va a decir, contrólemela por favor, doctorita, y me llama cuando esté con 8 de dilatación, ¿no ve? Algunos que somos muy responsables podemos decir eso, ¿no ve? Otros iremos a controlar a nuestra paciente, ¿no es cierto? Depende de cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, de repente yo confío en la doctora que está de turno y digo, doctorita, me avisa cuando llegue a 8, ¿no ve? Entonces, ustedes o simplemente tienen paciente y ustedes pueden atender un parto con este conocimiento y detectan en forma temprana alguna patología y toman la conducta, ¿no es cierto? Bien, no sé si hasta aquí está bastante bien entendido lo que es el primer periodo de trabajo de parto. Si tienen alguna pregunta, pregúntenme, si no, callen para siempre y que yo pregunto en el examen. Doctora, una pregunta. ¿A qué se refiere con las unidades de Montevideo que mencionaba en el libro? Pero no lo entendí. Ya, las unidades Montevideo se refieren a las intensidades con las que el útero se contrae. Y esto va a ser tomada en cuenta cuando nosotros hacemos una cardiotocografía. ¿Sí? Entonces, la cardiotocografía nos va a dar en unidades Montevideo. Pero nosotros estamos atendiendo un parto, no tenemos monitores, no a cada paciente que atiende el parto le ponemos el cintón, les ponemos el cardiotocógrafo, ¿no es cierto? Porque no somos un país rico.
Entonces, nosotros controlamos la dinámica uterina relacionando la consistencia del útero y hacemos la panseadita, ¿no ve? La palma de la mano sobre el abdomen de la paciente. ¿Sí? Y esa intensidad no la medimos en unidades Montevideo, las vamos a medir en cruces. ¿Sí? Entonces, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Entonces, 1 cruz está blandito, relajado, ¿no es cierto? 2 cruces ya un poco más durito, 3 cruces más durito, 4 cruces más duro ya. 4 cruces ya está como que tocara mi huesito, ¿no es cierto? Entonces, la consistencia del útero va a ir aumentando poco a poco y eso manejamos en cruces. ¿Está entendido? Cuando nosotros encontramos a una paciente de riesgo, entonces sí o sí la ponemos al cariotocógrafo y ahí tenemos que saber interpretar la cariotocografía. ¿Sí? ¿No ve? En cambio, nosotros agarramos el ecosón, controlamos la frecuencia cardíaca, el útero está relajadito, escucho la fetocardia con el ecosón, antes lo hacíamos con pinar nomás, otras veces con el estetoscopio nomás, ¿no es cierto? Entonces depende de la comodidad que tenga el hospital donde se está atendiendo a esa paciente. De repente es tan pobre que tienen su ecosón, el pinarcito, nomás que ahora ni lo conocen ustedes, como una campanita de pinar ahí, escuchamos el corazón, solo yo escucho, nadie más, ¿no ve? O con el estetoscopio, ¿verdad? Ahora ya hay el ecosón, entonces el ecosón, pongo su gelcito, pongo el ecosón y escucha a todo el mundo la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Todos los que están alrededor, ¿verdad? Y cuando tenemos pacientes de altísimo riesgo, voy a controlar ese trabajo de parto con un cardiotocógrafo, ¿sí? Y el cardiotocógrafo me va a dar la imagen, ¿sí? De la dinámica uterina con la frecuencia, intensidad, duración. La respuesta abajo está la frecuencia cardíaca del feto. Cómo me responde a cada contracción la frecuencia cardíaca del feto. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, doctora. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo es? Alondra Gabriela. Bueno, espero que haya sido explícito y que les haya gustado la clase de hoy. ¿Sí? Espero que no haya sido una pérdida de tiempo para ustedes. ¿Quién hizo la historia clínica? Hasta ahí estamos de acuerdo. Mañana vamos a llevar el tema de mecanismo de parto. Mecanismo de parto es pura imágenes, casi nada de letras. Ojo. ¿No ve? Puro imágenes. Mecanismo de parto. Bien. ¿Quién realizó una historia clínica? Jimena. Ya. ¿Lo puedo leer así, doctora? Sí, lo tienes que leer tal como está escrito, no te inventes nada. Tal como has escrito. Porque a veces cuando estamos leyendo nos acordamos que algo más teníamos que decir y empiezas a cantar, ¿no? De otra manera. Entonces, no, leyendo, por favor. Ya les dije esta mañana, si está re mal esa historia, perfecto, prefiero que esté re mal para ir aclarando qué cosas tenemos o cómo tenemos que elaborar la historia. Tal como la has elaborado, Jimena. Ya. Primero, datos de afiliación. Primero la fecha, ¿no? La fecha, 4 de mayo del 2022, a horas 10:40. Datos de afiliación. Apellido y nombre, Mamani Apaca Pamela. Edad 25 años, sexo femenino. Estado civil, concubina. Ocupación, estudiante de gastronomía. Procedencia, Santa Cruz.
residencia actual, Cochabamba, nacionalidad boliviana, dirección, calle Daniel Albornoz. Religión católica, grado de instrucción, bachiller, servicios básicos, cuenta con los servicios, fuente de la historia, misma paciente que inspira confianza, orientada en tiempo, lugar y persona. Motivo de consulta, dolor abdominal. O sea, doctora, esto tenía una duda. La historia se tiene que hacer cuando ella se ha internado, ¿verdad? No. De cuando ella se ha internado, o actualmente. Tú estás haciendo la historia en el momento. Entonces, me estás haciendo una historia clínica del momento. Porque la historia clínica de ingreso no me interesa. ¿Acaso tú la has visto? Sí, ella lo ha referido, sí. Sí, es que ella decía, ¿no? Eso. Bueno, ya. Paciente refería que su cuadro había empezado el domingo, nos dijo el domingo, 1 de mayo, con una evolución de más o menos, decía 12 horas, me dolía, y que caracterizaba con un dolor abdominal. A ver, ¿cuál fue su motivo de consulta? Su enfermedad, la paciente, doctorita, está internada en nuestro hospital, ¿no es cierto? Para que puedan entender todas. Sí. La paciente está internada y ha ingresado con una patología. Ha venido al hospital por alguna molestia. ¿Cuál ha sido su molestia para que ingrese al hospital? Esto que quede claro. Ella vino con un dolor abdominal, por decirlo. ¿No es cierto? Entonces, el motivo de consulta es dolor abdominal. O la paciente ha sido referida de un hospital. Entonces, la paciente no ha venido sola, la han mandado. Su motivo de consulta es referida del Hospital Benigno Sánchez. ¿No? Y ha mandado con un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, hay las formas por qué la paciente está ingresando a un hospital. ¿Ha venido por sus propios medios o ha sido referida? Si ha sido referida, ponemos los diagnósticos con los que ha sido referida a la paciente y ese es el motivo de consulta de la paciente. ¿Sí? Paciente referida al hospital con los diagnósticos 1, 2, 3, nada más. ¿No es cierto? ¿Verdad? Ahora, si el hospital indica que le han puesto algún medicamento, se pone donde le realizaron este tratamiento. Listo, sí, nos interesa saber. ¿Verdad? Ahora, la enfermedad actual, ¿por qué consultó la paciente allá en el Hospital Benigno Sánchez? Había ido por dolor abdominal. Entonces, le preguntará si desde qué momento le dolía su estómago o su abdomen. 12 horas. Entonces, tienen que saber redactar. No se dice a cada rato refiere. En enfermedad actual tienen que poner ustedes. Paciente refiere que su cuadro se inició 12 horas antes de su ingreso, que era de tipo espasmódico. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, que quede claro en el motivo de consulta. ¿Sí? Y en la historia que ustedes están realizando. Ahora, si la paciente ha tenido ya su parto, me dirán, entonces, ¿para qué voy a poner el tipo de dolor? ¿No es cierto? Entonces, tiene que ser, es parte de su enfermedad actual, su parto. ¿O no es así? ¿No ve? La paciente ha venido con dolor abdominal de 12 horas de evolución, había eliminado líquido, llegó al hospital, y después de 3 horas de estadía en el hospital tuvo un parto eutóxico, porque es parte de su enfermedad actual. ¿No ve? Ustedes se fijan, le dicen, ¿cuánto tiempo has estado en el hospital? No, he llegado y he tenido mi bebé. Ah, entonces entró en un periodo exclusivo probablemente. Entonces nosotros ponemos que a los 5 minutos, a los 10 minutos de la llegada al hospital se tuvo un parto, obteniéndose un recién nacido de sexo femenino, peso 2.500, Agar 8. ¿No ve? ¿Verdad? Entonces, todo eso ha acontecido en su enfermedad actual.
todo eso ha sucedido, lo que se le ha hecho en sala de partos, resumiendo, ¿no es cierto? No sé si me he dejado entender. Sí, está bien, doctora. Desde que empieza a ser referida o desde donde llega, se tiene que hacer cronológicamente. Cronológicamente hasta cuando ha llegado a nuestra sala. ¿Sí? Ya. Bien. Continúa entonces. Así hace. Tengo en Word, doctora, lo puedo compartir para que lo vea. Ya. Ya. Entonces se caracteriza por dolor abdominal de tipo espasmódico a nivel hipogastrio, con una intensidad de 7 a 8 en la escala del dolor, que se irradia a la región lumbar, sacra y genitales. Menciona que presentó un líquido con características claras, sin sangrado vaginal y movimientos fetales. Cuenta que acudió a controles prenatales en centro de salud vía pagador, más o menos 8 controles prenatales. No cuenta con ecografías ni laboratorios, niega hospitalizaciones durante el periodo prenatal. Es negativo para COVID y actualmente la paciente refiere dolor leve en región pélvica y con secreciones vaginales de sangrado, ¿no? Eso sería en cuanto a enfermedad actual. Antecedentes personales, antecedentes no patológicos, la alimentación cocinada en casa, vivienda propia, cuenta con servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, hábitos, tabaco niega, alcoholismo niega, drogas, toxomanías también niega, actividad física, jugadora de básquetbol, cada día antes del embarazo, ¿no? Obviamente. Antecedentes patológicos, enfermedades, ninguna patología de base, quirúrgicos, aborto espontáneo hace 1 año, traumatismos, niega, alergias no refiere, transfusiones también no refiere, hospitalizaciones pues, solo el legrado por el aborto que ha sido incompleto. Antecedentes familiares, sin patologías. A ver, hijita, antecedentes patológicos, hospitalizaciones, legrado uterino por aborto. ¿Eso de cuándo me estás hablando? ¿Está como antecedente del primer embarazo? Sí. No, eso ya no tienes que poner. No, porque vas a poner en antecedentes ginecobstétricos. ¿No? Aunque si tú quieres, acá no hospitalizaciones, sino antecedentes quirúrgicos, ¿no ve? Porque acá has puesto quirúrgicos. El legrado es una intervención quirúrgica. ¿No es cierto? Sí. Entonces, en antecedentes quirúrgicos has puesto aborto espontáneo. ¿Acaso el aborto es quirúrgico? Ah, no. No, ¿ves? Sí. Entonces tienes que poner quirúrgicos Luis, hace 1 año. ¿No ves? Porque le han hecho un legrado uterino, Luis directamente. No le han hecho ameo. ¿No ves? Sí, muy bien, doctora. Entonces eso era. Vamos. Antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 12 años, ciclos menstruales regulares cada 2 meses, refiere ella, a veces, cantidad moderada con dismenorrea. Inicio de actividad. Son irregulares cada 2 meses, cantidad moderada, dismenorreicos, y la duración en días. No, me olvidé preguntar eso. ¿No ves? Entonces, en los ciclos menstruales tienes que poner nada más, ciclos irregulares. ¿No ves? Con fallas menstruales. Porque si tú dices cada 2 meses, quiere decir que ella presentaba una falla menstrual cada mes. O cada 2 meses nomás le bajaba. ¿Y eso es normal? No es normal. No. No es normal. Entonces, ciclos irregulares con fallas menstruales de 1 mes.
de repente hasta 2 meses a veces. ¿No ve? De cantidad moderada, bueno, ya sabrás qué quiere decir moderada. Dismenorreicos. La dismenorrea está clasificada como leve, moderada y severa. Esta paciente es leve cuando no acude a ningún analgésico. Moderada cuando sí toma analgésicos. Y severa cuando la inhabilita a la paciente, cuando no puede ir ni siquiera a trabajar porque no se da con el analgésico. Tiene que estar, sí. Pero ¿serán los 3 días o 4 días dismenorreicos? Generalmente no. Entonces se tiene que especificar cuando tienen dismenorreas severas si la inhabilita o no, porque las relacionamos con alguna otra patología. ¿No? Sí, no le pregunté cuánto es su ¿Y si cuántos tomo días, algún analgésico, sí. y cuántos días sangra la paciente? Sí, Si bien cada 2 meses, pero ¿cuánto sangra? ¿Cuántos días sangra? De repente apenas 1 o 2 días. Y voy a relacionar con una poliquistosis ovárica de repente. O con un hipotiroidismo, no sé. Depende de cómo la voy viendo a la paciente. Bueno, vamos. Ya. Inicio de actividad sexual a los 24 años, o sea, el año pasado, tiene 25 años ahora. Por ejemplo, métodos anticonceptivos, no conoce. Fecha de última menstruación, 24 de julio de 2021 y probable fecha de parto, 31 de abril de 2022. Gestaciones 2, partos 1, cesárea 0 y aborto 1. Citología vaginal, Papá Nicolau o mamografía no se realizó. Perdón. En antecedentes, ¿ya has contado el parto actual? No. Pero ahí dice, gestas 2, partos 1, aborto 1. ¿Esos son sus antecedentes? Como antecedentes ginecobstétricos, doctora, pero no mencionó arriba, eso sí. Ya. O sea que ya voy a ver el diagnóstico, ahí me voy a dar cuenta. Continúa entonces. No he llegado a esa parte, perdón. De examen físico, digo, en la parte de Papá Nicolau no se ha realizado ninguno, porque apenas he empezado. Examen físico, solo he puesto como datos de relevancia, porque no hemos podido llevar estetos, y por el pudor a la paciente tampoco le hemos hecho tacto vaginal, nada de eso. No se puede hacer, no es por pudor, sino que es incómodo dentro de lo que es la sala, ¿no ve? En sala general, la incomodidad, necesitarías una camilla para poder hacer un examen ginecológico, pero el examen abdominal has debido hacer. Sí, tenía ruidos y ruidos positivos, estaba simétrico, y las mamas igual, pezones nomás. No, esta parte no, he supuesto porque le he preguntado, doctora. Porque decía que ella estaba, ya no tenía, estaba claro su leche, ya salía en buena cantidad. A ver, Jimenita, dice datos relevantes, ya, o sea, son datos positivos a tu examen. Es una paciente puérpera probablemente, ¿no es cierto? ¿Es puérpera tu paciente? ¿Ha tenido su bebé? Sí. Ya, entonces aprendemos en enfermedad actual, si volvemos a enfermedad actual, nosotros vamos a poner que la paciente tuvo dolores tantas horas, qué sé yo, y ahí tenemos que poner, así hacemos un resumen, dice, paciente refiere que su cuadro clínico, no ponga su cuadro clínico, paciente refiere que su cuadro se inició, no comenzó, su cuadro inició el día domingo. Nosotros estamos el día miércoles.